El viento no solo sopla en las llanuras de Rusia, corta como si fuera una afilada hoja de acero. Imagina el silencio más absoluto que hayas escuchado en tu vida. No es ese silencio tranquilo de una biblioteca, sino un silencio pesado, cargado de muerte, donde el único sonido es el crujir del metal congelado. En las estepas rusas, el frío de 45 grados bajo cero lo transforma todo en piedra. El aceite de los motores se vuelve grasa sólida, el acero de los tanques se vuelve frágil como el vidrio, y la esperanza de un ejército entero comienza a hacerse añicos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de guerra, es el relato de un choque de realidad que cambió el destino del mundo. Es la historia de cómo la arrogancia de un imperio chocó de frente con una ingeniería que ellos despreciaban, pero que terminó demostrando ser superior en el peor escenario imaginable. Todo comenzó con una confianza ciega. En Berlín, Adolf Hitler y su alto mando creían que la Unión Soviética caería como un castillo de naipes. El plan era simple y brutal: una victoria rápida antes de que el primer copo de nieve tocara el suelo. El general Heinz Guderian, el maestro de la guerra relámpago, lideraba sus blindados con una velocidad que parecía imparable. Franz Halder, el jefe del Estado Mayor, anotaba en su diario que la guerra ya estaba prácticamente ganada. Miraban los mapas y solo veían líneas avanzando, ignorando que el suelo bajo sus pies estaba a punto de transformarse en un infierno blanco. Creían que eran los señores de la tecnología, los dueños de la mejor ingeniería del planeta, pero mientras el termómetro se desplomaba, la realidad llamaba a la puerta de la guarida del lobo, el cuartel general de Hitler, de una forma que nadie esperaba. Imagina al soldado desconocido, ese joven alemán que salió de casa creyendo que sería un héroe, intentando ahora encender una hoguera debajo de un tanque solo para que el motor diera una señal de vida. El olor no es a victoria, es a metal quemado, a diésel congelado y a miedo. Mientras tanto, del otro lado, el mariscal soviético Georgi Chukov preparaba una recepción que los alemanes jamás olvidarían. Y el secreto de ese recibimiento no estaba solo en el número de soldados, sino en algo que los alemanes se negaban a aceptar. Los rusos tenían mejores máquinas para esa situación. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes lo habías visto, porque lo que sucedió a continuación fue un verdadero balde de agua helada en el rostro del Tercer Reich. Un informe secreto comenzó a circular entre los oficiales de alto rango. No era un informe cualquiera, era un documento técnico, frío y directo, que admitía lo que Hitler más temía. Decía, con todas las letras, que la ingeniería alemana había fallado miserablemente. Mientras los tanques alemanes se quedaban parados, con las piezas trabadas por el hielo, los tanques T-34 soviéticos, fabricados a toda prisa en las fábricas de los Urales, pasaban sobre la nieve como si estuvieran dando un paseo por el parque. Ese informe no hablaba solo de táctica militar, hablaba de una humillación tecnológica. Describía cómo los soviéticos habían entendido lo que los alemanes ignoraron. En la guerra rusa, la simplicidad y la resistencia valen mucho más que la sofisticación frágil. Adolf Hitler, sentado en su búnker de la guarida del lobo, vio aquel papel y sintió el peso del error. Él, que siempre alardeó de la superioridad de la raza y de la técnica aria, estaba leyendo que sus soldados morían porque sus armas eran demasiado delicadas para el invierno real. El informe detallaba cómo los cañones de los tanques alemanes explotaban al intentar disparar en el frío extremo, mientras la artillería de Zhukov seguía machacando las posiciones nazis sin descanso. Era una pesadilla logística y moral. Generales como Heinz Guderian intentaban avisar, intentaban decir que la situación era insostenible, pero la verdad era demasiado dolorosa para ser aceptada de inmediato. La confianza inicial, ese optimismo que hacía que los soldados cantaran mientras marchaban hacia el este, se había evaporado. En su lugar quedó un sentimiento de abandono. El ejército que se creía invencible estaba ahora paralizado, literalmente congelado en el tiempo y el espacio. El metal de los tanques, que antes brillaba bajo el sol del verano, ahora estaba cubierto por una capa de hielo que ningún martillo lograba romper. Y lo peor de todo para el mando alemán era saber que, allá al otro lado,
En las fábricas escondidas tras las montañas, los soviéticos estaban produciendo miles de máquinas a las que no les importaba el frío. Este informe fue el primer clavo en el ataúd de una ambición desmedida. Revelaba que la guerra no se decidiría solo por el valor de los hombres, sino por la capacidad de sus máquinas para sobrevivir al entorno más hostil de la Tierra. El impacto de ver que el enemigo, considerado inferior, tenía tanques con orugas más anchas que no se hundían en el lodo y motores que arrancaban al primer intento a 45 grados bajo cero, aterrorizó al alto mando. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían subestimado no solo al pueblo ruso, sino la inteligencia y la ingeniería detrás de su resistencia. A partir de aquí, la historia cambia de tono. Lo que era una marcha triunfal se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. El informe que llegó a la mesa de Hitler no era solo papel y tinta, era el aviso de que el fin estaba comenzando. El orgullo alemán estaba siendo triturado por los engranajes de un ejército que ellos pensaban que ya estaba derrotado. Quédate con nosotros, porque vamos a sumergirnos en los detalles de este documento que fue ocultado por décadas y entenderemos cómo cada palabra escrita allí predecía el colapso total que vendría años después. Sigue cada paso de esta jornada épica, donde el hielo fue el juez y la tecnología rusa fue el verdugo de un sueño sombrío. El sol de junio de 1941 no solo era caluroso, era un fuego que parecía alimentar el deseo de conquista que hervía en Berlín. En aquel momento, la confianza de los generales alemanes no solo era alta, era absoluta, rozando la ceguera. Adolf Hitler, desde su cuartel general conocido como la guarida del lobo, miraba los mapas de la Unión Soviética como si estuviera frente a un tablero de ajedrez donde el adversario ya hubiera entregado la reina. Para él y para Franz Halder, el jefe del Estado Mayor, la invasión no era una guerra de larga duración, era un paseo militar, una formalidad necesaria para garantizar el espacio vital que tanto predicaban. La idea vendida a la tropa y al mundo era simple y arrogante. Bastaba con dar una patada en la puerta principal para que toda la estructura podrida de la casa soviética se derrumbara. En las carreteras polvorientas que llevaban al este, el escenario era el de una maquinaria de guerra que parecía imposible de detener. Imagina el ruido ensordecedor de miles de motores diésel rugiendo al mismo tiempo, el olor a aceite quemado mezclado con el sudor de millones de hombres y el polvo sofocante que subía de las estepas, cubriendo el rostro de los soldados con una máscara gris. El soldado desconocido, aquel joven que salió de su aldea en Alemania creyendo que sería un héroe, sentía el peso de su fusil y el calor del uniforme de lana, pero no se quejaba. ¿Por qué se quejaría? La victoria parecía estar a la vuelta de la esquina, en la próxima curva de la carretera, en la próxima aldea incendiada. Avanzaban decenas de kilómetros por día. Era la famosa guerra relámpago, el monstruo que había devorado a Francia y Polonia en tiempo récord, y ahora estaba hambriento de tierras rusas. Franz Halder anotaba en su diario con una satisfacción casi infantil que la campaña se decidiría en cuestión de semanas, tal vez 2 meses como máximo. Esta certeza era tan profunda que el alto mando alemán tomó una de las decisiones más fatales y estúpidas de la historia militar. Simplemente ignoraron el invierno. Para Hitler y sus consejeros, llevar abrigos pesados, guantes, botas forradas o aceites lubricantes que no se congelaran era una señal de pesimismo, casi una traición. Creían firmemente que, antes de que el primer copo de nieve tocara el suelo, los soldados alemanes estarían desfilando victoriosos en la Plaza Roja de Moscú y volverían a casa a tiempo para celebrar la Navidad con sus familias, comiendo asados y bebiendo cerveza. Mientras tanto, Heinz Guderian, el maestro de los tanques, el hombre que vivía y respiraba la estrategia de los blindados, lideraba sus divisiones Panzers con una velocidad alucinante. Los tanques alemanes cortaban las defensas soviéticas como cuchillo caliente en mantequilla. Era una visión de puro poder, miles de tanques avanzando en formación, disparando sus cañones y aplastando todo lo que veían por delante. La confianza era tal que los soldados alemanes hacían bromas sobre el ejército rojo, llamando a los soldados de Georgy Zhukov bárbaros desorganizados que no tenían la menor oportunidad contra la ingeniería
y la disciplina de la raza aria. Miraban a los prisioneros soviéticos harapientos y agotados, y sentían una superioridad que les impedía ver lo que realmente estaba sucediendo en las sombras de aquellos bosques inmensos. Pero Rusia no es como Europa occidental. El horizonte allí nunca termina. El soldado desconocido comenzó a notar que por mucho que marcharan, las distancias parecían aumentar. El calor de 35 grados cocía la cabeza de quienes estaban dentro de los tanques, y el polvo fino entraba en los pulmones, en los engranajes y en los ojos. Era un infierno seco, y en medio de ese avance frenético, algo extraño comenzó a suceder. De vez en cuando, de los bosques cerrados surgía un nuevo tipo de tanque soviético que los alemanes aún no conocían bien, el T-34. Al principio, Hitler y Halder trataron estos encuentros como incidentes aislados, problemas técnicos que la superioridad alemana resolvería pronto. No querían creer que aquellos subhumanos, como los llamaban, pudieran haber creado algo mejor que los Panzers. Heinz Guderian, sin embargo, comenzó a sentir un frío en la espalda que no venía del clima. Vio con sus propios ojos cómo los proyectiles alemanes golpeaban el blindaje inclinado de los tanques rusos y rebotaban como si fueran piedras de una onda. Era un choque de realidad que el alto mando en Berlín se negaba a aceptar. La arrogancia era un escudo que protegía a Hitler de la verdad, pero no protegía al soldado en la línea de frente. Mientras los generales brindaban con champán en la guarida del Lobo, celebrando la caída de Kiev y el cerco de Leningrado, el terreno estaba cambiando. El polvo que antes cegaba a los soldados comenzó a dar paso a una humedad extraña. El cielo, antes de un azul infinito, comenzó a ganar tonos de gris plomo. El optimismo ciego era tan grande que, cuando los primeros informes sobre la resistencia feroz de Georgy Zhukov y la calidad de los equipos soviéticos llegaron a la mesa de Hitler, él los dejó de lado. Decía que eran mentiras, que sus generales se estaban volviendo blandos. Para el Führer, la voluntad humana y la superioridad racial eran más fuertes que cualquier lógica logística o climática. No autorizó la producción de ropa de invierno en masa. No preparó las líneas de suministro para el lodazal que estaba por venir. Estaba apostándolo todo a una única carta, la victoria total e inmediata. La marcha triunfal continuaba, pero el cansancio comenzaba a notarse en el rostro del soldado desconocido. Los pies llenos de ampollas, la comida que empezaba a escasear porque los camiones de suministro no lograban seguir el ritmo de los tanques de Guderian, y el sentimiento de que Rusia era un agujero negro que devoraba hombres y máquinas sin dejar rastro. La confianza absoluta se estaba transformando en una ansiedad silenciosa. Miraban el calendario y veían que agosto terminaba, septiembre llegaba, y Moscú aún estaba lejos. La superioridad técnica de Alemania, que todos juraban que era inquebrantable, estaba a punto de ser probada por un enemigo que ni siquiera consideraban humano, la naturaleza en su forma más brutal. En ese periodo de euforia y ceguera, nadie en Berlín o en la línea de frente imaginaba que el verdadero verdugo no sería solo el cañón de un T-34, sino el termómetro. La logística alemana era un castillo de naipes construido sobre la arena de la arrogancia. Tenían los mejores ingenieros, las mejores tácticas y los soldados más bien entrenados, pero habían olvidado lo básico, el respeto por el adversario y por el entorno. El viento cambió de dirección, y con él la suerte de millones de hombres. Lo que antes era un mar de lodo pegajoso que retrasaba los tanques y succionaba las botas de los soldados, de repente se transformó en algo mucho peor. En cuestión de horas, el suelo se endureció como si fuera de acero. El otoño ruso, con su lluvia constante, dio paso a un invierno que no parecía de este mundo. El termómetro comenzó a desplomarse de una forma que los generales en Berlín ni siquiera podían imaginar. No era solo frío, era una fuerza de la naturaleza que cortaba la piel como si fuera una navaja afilada, transformando cada respiración en una pequeña nube de cristales de hielo que herían los pulmones. En las llanuras abiertas que llevaban a Moscú, el soldado desconocido sintió el primer golpe. Intentó ajustarse el casco, pero el metal estaba tan helado que al tocar la piel húmeda del rostro, se pegó instantáneamente. Al intentar tirar,
Un pedazo de su propia carne quedó pegado al acero. Ese era el nuevo enemigo, uno que no usaba uniforme y no podía ser cercado por tácticas de guerra relámpago. Mientras tanto, el general Heinz Guderian, el maestro de los tanques, observaba cómo sus divisiones blindadas se detenían una a una, no por causa de minas o cañones enemigos, sino porque el corazón de sus máquinas había dejado de latir. La ingeniería alemana, famosa por su precisión y sofisticación, comenzó a traicionar a sus propios creadores. El aceite lubricante, diseñado para funcionar perfectamente en las carreteras de Europa Occidental, simplemente no aguantó el esfuerzo. Cuando la temperatura alcanzó los 30 o 40 grados bajo cero, aquel líquido dorado y fluido se transformó en una pasta oscura y sólida, casi como brea endurecida. Los motores de los tanques Panzer, que debían ser el terror de las estepas, se convirtieron en bloques de metal inútiles. Guderian comenzó a recibir informes desesperados de sus comandantes de campo. Los soldados intentaban arrancar, y lo que escuchaban era solo el chasquido seco del metal partiéndose. En algunos casos, al forzar los motores congelados, las piezas internas simplemente explotaban, lanzando fragmentos de hierro contra los propios mecánicos. La situación en las líneas de frente era de puro pavor. El general Franz Halder, en la comodidad de su cuartel general, recibía los despachos de Guderian con una mezcla de incredulidad e irritación. Los informes decían que las armas de infantería, los fusiles Mauser que habían conquistado medio mundo, se estaban encasquillando. La grasa usada para mantener el mecanismo suave se había convertido en un pegamento mortal. El soldado desconocido, en medio de una emboscada, apretaba el gatillo y nada sucedía. Veía al enemigo avanzar y su única defensa era un pedazo de hierro inútil en las manos. Muchos intentaban orinar sobre las armas para derretir el hielo por unos segundos, una medida desesperada de quien ya no tenía esperanza. Mientras tanto, en la guarida del lobo, Adolf Hitler se negaba a aceptar la realidad. Para él, el ejército alemán era invencible, y cualquier informe sobre el frío era visto como cobardía o falta de voluntad. Pero Guderian sabía que la realidad era otra. Veía a sus hombres cavando agujeros en el hielo para intentar dormir, solo para despertar con los pies y manos negros por la gangrena causada por el congelamiento. No había ropa de invierno adecuada. Hitler creía que la guerra terminaría antes de que cayera el primer copo de nieve, y por eso los abrigos pesados se estaban pudriendo en depósitos a cientos de kilómetros de distancia. El contraste era humillante. Al otro lado de la línea, el mariscal Georgi Zhukov preparaba su respuesta. Y lo que más asustaba a los alemanes no era solo el número de soldados soviéticos, sino la tecnología que llevaban consigo. Mientras los tanques de Guderian necesitaban hogueras encendidas bajo los motores por horas solo para intentar girar un engranaje, los tanques T-34 soviéticos pasaban rugiendo por la nieve como si estuvieran en un paseo por el parque. El informe técnico que comenzaba a trazarse en aquel infierno blanco era claro. La ingeniería rusa era superior para esa realidad. Usaban aceites más ligeros, mayores holguras en las piezas móviles y motores diésel que parecían ignorar el frío que mataba a los alemanes. La tensión crecía a cada hora. El ejército más moderno y mecanizado del planeta estaba siendo reducido a una masa de hombres harapientos y hambrientos que usaban periódicos y paja dentro de las botas para intentar mantener algo de calor en los pies. El olor a metal congelado, a carne necrosada y a humo de aceite quemado impregnaba el aire. Guderian envió un despacho urgente a Franz Halder, avisando que, si algo no cambiaba, no tendrían más ejército que comandar en pocas semanas. Describió escenas de soldados que, al intentar comer un trozo de pan congelado, se rompían los dientes como si estuvieran masticando piedras. La confianza absoluta que los nazis tenían en su superioridad racial y técnica estaba siendo aplastada por el peso del hielo. Hitler, en su obsesión por Moscú, ordenaba que las tropas continuaran avanzando, incluso si los soldados tenían que empujar los camiones con sus propias manos, porque los neumáticos habían reventado con el frío extremo. El suelo ruso no era solo un campo de batalla, era un cementerio a cielo abierto, donde el silencio del invierno solo era roto por los gritos de agonía de aquellos que sentían sus miembros morir
mientras aún estaban vivos. El choque de realidad fue brutal. Los alemanes descubrieron de la peor manera posible que sus máquinas eran demasiado sofisticadas para la brutalidad de aquel entorno. Eran relojes suizos intentando funcionar dentro de un congelador industrial. En cambio, los equipos rusos, bajo el mando de Zhukov, eran brutos, simples e imparables. El miedo comenzó a extenderse por las filas alemanas. No era solo miedo a los rusos, era el pavor de saber que la tecnología de la que tanto se enorgullecían era, en realidad, su mayor debilidad. El general Guderian, viendo sus tanques parados y sus hombres muriendo de frío, comenzó a notar que el informe que estaba enviando a Berlín sería la prueba definitiva de un desastre anunciado. Con cada kilómetro que se acercaban a Moscú, el infierno se volvía más gélido. El soldado desconocido miraba al horizonte y veía las torres del Kremlin a lo lejos, pero parecían un espejismo inalcanzable. El ejército alemán estaba agotado, congelado y por primera vez verdaderamente aterrorizado por lo que venía. Habían subestimado no solo al pueblo ruso, sino al propio planeta. Y ahora, con el termómetro marcando menos 45 grados, la cuenta estaba llegando. Franz Halder estaba sentado en su mesa, rodeado de mapas que ya no tenían sentido y pilas de papeles que olían a humo y desesperación. El silencio en el cuartel general solo era interrumpido por el ruido de los papeles siendo pasados con prisa. Sostenía un documento que no hablaba de gloria, de ciudades conquistadas o de discursos inflamados. Era un informe técnico, seco, directo y absolutamente cruel. Lo que estaba escrito allí era el acta de defunción de la supuesta invencibilidad alemana. Los ingenieros de Berlín, aquellos mismos que se enorgullecían de crear las máquinas más precisas y sofisticadas del planeta, ahora admitían en letras grandes que la física rusa era un enemigo al que no podían derrotar con propaganda. Los tanques Panzer, el gran orgullo de Adolf Hitler y la punta de lanza de la guerra relámpago, se estaban transformando en gigantescas carcasas de hierro paradas en medio de la nada. El informe explicaba el motivo técnico de forma humillante. Las orugas de los tanques alemanes eran demasiado finas. Los diseñadores nazis dibujaron sus blindados pensando en las carreteras perfectas de Europa Occidental y en los campos firmes de Francia. Pero la estepa rusa era un monstruo hambriento de lodo y nieve profunda. Los tanques alemanes simplemente se hundían hasta la panza, como si la tierra estuviera intentando tragarse vivos a los invasores. Era un error de cálculo básico, una arrogancia técnica que ahora costaba caro. Al otro lado de la línea de frente, el mariscal Georgy Zhukov veía cómo sus tanques T-34 se deslizaban sobre el hielo y la nieve con una facilidad que rozaba el insulto para los generales alemanes. El informe que Franz Halder leía destacaba el impacto de ver las orugas anchas de los soviéticos. Era una solución simple, casi obvia, pero que los genios de Berlín ignoraron por puro prejuicio racial e intelectual. Creían que los rusos eran primitivos, pero esa supuesta primitividad era en realidad una ingeniería de supervivencia brutalmente eficiente. El T-34 no era solo un tanque, era una lección de física aplicada que los alemanes estaban aprendiendo de la peor manera posible. Franz Halder se sumergía en los detalles de las tolerancias mecánicas y lo que leía lo enfermaba. Los cañones alemanes, famosos por la precisión quirúrgica de sus mecanismos, ahora eran inútiles. Las piezas estaban tan ajustadas, eran tan perfectas, que cualquier mínima contracción térmica causada por el frío, de menos 45 grados, trababa el mecanismo por completo. El acero alemán, tratado con el mayor cuidado tecnológico del mundo, se volvía quebradizo como el vidrio bajo temperaturas extremas. Mientras tanto, el soldado desconocido allá en la línea de frente intentaba desesperadamente disparar su fusil contra una patrulla soviética, solo para ver cómo el percutor del arma se rompía al primer impacto, como si fuera de plástico. Era el colapso total de la técnica frente a la naturaleza bruta e indomable. Heinz Guderian, el maestro de los blindados, estaba echando chispas. Enviaba mensajes frenéticos a la guarida del lobo, avisando que la superioridad técnica, que tanto predicaban al mundo, era una ilusión peligrosa.
El informe técnico detallaba cómo los motores alemanes necesitaban estar encendidos las 24 horas del día, consumiendo un combustible que ya se estaba agotando. Si apagaban el motor, aunque fuera por una hora, el aceite lubricante se convertía en una grasa sólida, una especie de pegamento que ningún motor del mundo podía mover. El informe describía escenas extrañas donde soldados alemanes se veían obligados a encender hogueras bajo los tanques para intentar derretir el aceite y el hielo, una imagen que parecía sacada de la Edad Media y no de una guerra moderna y mecanizada. La verdad desnuda y cruda que Hitler se negaba a aceptar es que los soviéticos habían diseñado sus máquinas para el infierno, mientras que los alemanes diseñaron las suyas para un desfile de victoria. El T-34 era rústico, ruidoso, estrecho e incómodo, pero funcionaba. Arrancaba al primer intento en medio de una nevada. No se rompía cuando el termómetro bajaba a niveles que congelarían la sangre de un hombre. Este choque de realidad comenzó a extenderse por el alto mando alemán como una plaga. La idea de que el enemigo, al que llamaban inferior, había superado la ingeniería de la raza maestra, era un golpe en el estómago para Adolf Hitler. El informe mostraba que, técnicamente, Alemania había perdido la guerra en el momento exacto en que el primer cristal de hielo se formó dentro de un motor Panzer. Franz Halder sabía que ya no se podían ocultar estos datos. El número de tanques perdidos por fallos mecánicos era absurdamente mayor que los perdidos en combate real. Era una humillación técnica completa y absoluta. El documento describía cómo la óptica de las miras alemanas, las mejores del planeta, se empañaba y congelaba por dentro, dejando a los tiradores ciegos en el momento en que más necesitaban visión. Era como si la propia Rusia estuviera protegiendo a Moscú, cegando los ojos del invasor y trabando sus manos con el frío. La ciencia militar alemana, basada en la perfección y el detalle obsesivo, había sido noqueada por la simplicidad bruta y funcional del Ejército Rojo. Mientras tanto, lejos de allí, en las fábricas de tanques de los Urales, el ritmo de producción soviético era una maquinaria imparable. Georgi Zhukov recibía columnas interminables de tanques nuevos, todos listos para el frío extremo, sin complicaciones, sin ajustes finos que se congelaran. El informe que Halder tenía en sus manos dejaba claro: los tanques rusos eran superiores no a pesar de ser simples, sino precisamente por ser simples. El diseño soviético priorizaba lo que realmente importaba en el campo de batalla: movilidad, resistencia y facilidad de reparación. Los alemanes, atrapados en su propia búsqueda de la perfección técnica y estética, habían creado máquinas demasiado complejas para un mundo tan hostil y salvaje. El soldado desconocido, temblando de frío y viendo a sus compañeros perder dedos y pies por la gangrena, no entendía nada de ingeniería o metalurgia, pero sentía el resultado práctico de cada error de Berlín en su propia piel. Veía al T-34 avanzando como un depredador soberano en la nieve, mientras su propio Panzer era solo un montón de hierro viejo y frío que solo servía para atraer el fuego enemigo. La confianza de la tropa se estaba derritiendo más rápido que el hielo en una primavera que parecía que nunca llegaría. El informe técnico era el espejo que mostraba a Alemania que su arrogancia tenía un precio de sangre, y ese precio se estaba cobrando con intereses altísimos en cada kilómetro de aquella estepa helada. Hitler, al recibir los resúmenes de estos datos en la seguridad de su guarida del lobo, simplemente estallaba en furia. El silencio mortal de las estepas rusas fue roto por un sonido que los alemanes nunca habían escuchado antes: un rugido metálico que parecía venir de las profundidades del propio infierno helado. Mientras los soldados de la Wehrmacht tiritaban, intentando calentar sus manos en motores que simplemente no arrancaban, el horizonte blanco comenzó a escupir monstruos de acero. No eran los tanques cuadrados y elegantes que los alemanes estaban acostumbrados a producir. Eran máquinas brutas, bajas y asombrosamente rápidas. Era la aparición del T-34, el arma rusa que transformaría el sueño de la victoria relámpago de Adolf Hitler en una pesadilla técnica sin precedentes. Imagina la escena: un frío que raja las piedras, el termómetro marcando 45 grados bajo cero, y tú ahí,
Un soldado desconocido intentando disparar tu cañón antitanque contra un enemigo que parece ignorar las leyes de la física. El informe que llegó a manos del alto mando alemán no era solo un papel con números, era un certificado de humillación. Decía con todas las letras que la ingeniería alemana, esa que se creía la mejor del mundo, había sido superada por los bárbaros del Este. Y el hombre que sintió ese golpe primero fue Heinz Guderian, el general Heinz Guderian, el padre de la guerra relámpago, el hombre que creía que los tanques alemanes eran invencibles, se quedó boquiabierto. En sus diarios y comunicaciones urgentes, describió el impacto de ver cómo los proyectiles alemanes simplemente rebotaban en el blindaje del T-34. La ingeniería soviética había hecho algo genial y simple. Inclinaron el blindaje. En lugar de una pared de acero recta, el T-34 tenía placas anguladas. Cuando el disparo alemán golpeaba, resbalaba, perdía fuerza y no lograba perforar. Era como si los rusos estuvieran jugando con un truco de invencibilidad, ¿sabes? Pero no era solo el blindaje lo que estaba dejando a los generales alemanes con los pelos de punta. El informe técnico destacaba un punto que era pura inteligencia práctica: las orugas. Mientras los tanques alemanes tenían orugas estrechas que se hundían en la nieve y en el lodo ruso, quedando atrapados como en arenas movedizas, el T-34 tenía orugas anchas. Flotaba sobre la nieve. Era como si el tanque soviético estuviera usando raquetas de nieve gigantes, mientras los Panzers alemanes intentaban correr con tacones en medio de un lodazal. Y hay más. El tema del motor era lo que realmente aterrorizaba a Hitler. Los tanques alemanes usaban motores de gasolina. Con el frío de menos 45 grados, la gasolina se volvía una gelatina y el aceite lubricante se ponía duro como la piedra. Los soldados alemanes tenían que encender hogueras bajo los tanques para intentar descongelar el motor, lo cual era un peligro absurdo y una pérdida de tiempo total. En cambio, el T-34 venía equipado con un motor diésel de aluminio, ligero y rústico. El diésel es mucho más confiable en temperaturas extremas. Mientras el ejército alemán estaba parado, congelándose e intentando que el fuego prendiera, los rusos simplemente arrancaban y salían atropellándolo todo. Franz Halder, el jefe del Estado Mayor, recibía estos informes en Berlín y no podía creer lo que leía. La superioridad técnica que tanto predicaban en la propaganda nazi se estaba derritiendo ante la realidad brutal del invierno. El informe dejaba claro que los soviéticos no eran los subhumanos que la ideología de Hitler predicaba. Eran ingenieros brillantes que sabían exactamente para qué entorno estaban construyendo sus máquinas. No necesitaban lujo, necesitaban algo que funcionara cuando el mundo se estuviera congelando. La cosa estaba tan mal que el soldado desconocido en la línea de frente comenzó a desarrollar un miedo psicológico, una fobia al T-34. Cuando aquel ruido de motor diésel surgía en medio de la niebla, el pánico era general. Los tipos sabían que sus cañones de 37 milímetros eran llamados aldabas de puerta, porque todo lo que hacían era golpear el blindaje del T-34 y avisar que el enemigo había llegado sin causar daño alguno. Era una sensación de impotencia total. Disparas con todo lo que tienes y el monstruo sigue viniendo hacia ti, aplastando trincheras e ignorando el frío. Georgy Chukov, el maestro de la estrategia soviética, sabía exactamente el as que tenía en sus manos. No necesitaba que sus tanques fueran bonitos o cómodos. Por dentro, el T-34 era muy estrecho, ruidoso, sucio e incómodo para la tripulación, pero no se rompía. Atravesaba ríos congelados y subía colinas que los tanques alemanes ni soñaban con encarar. Mientras tanto, en las fábricas de tanques de los Urales, los rusos producían estas máquinas por miles, como si fuera una línea de montaje de pesadillas para el Tercer Reich. Cuando estos detalles técnicos llegaron a la guarida del lobo, el cuartel general de Hitler, el ambiente se volvió pesado. Hitler, que siempre alardeaba de conocer cada tornillo de sus armas, se quedó en shock. El informe admitía que el T-34 era el mejor tanque del mundo en ese momento. Eso rompía la narrativa de que Alemania era la vanguardia de la tecnología mundial. Heinz Guderian llegó a sugerir que los alemanes
simplemente copiaran el T-34, tornillo por tornillo. Pero el orgullo herido de Hitler y la dificultad de producir motores diésel de aluminio a gran escala en Alemania impidieron que eso sucediera. La realidad era un golpe en el estómago. Los soviéticos habían ganado la batalla de los planos antes incluso de ganar la batalla en el campo. Entendieron que, en el frío extremo, la sofisticación es enemiga de la supervivencia. El informe alemán era un grito de socorro disfrazado de análisis técnico. Mostraba que cada kilómetro que los alemanes avanzaban hacia Moscú era un paso más hacia una trampa tecnológica. El T-34 no era solo un tanque, era el símbolo de que la Unión Soviética estaba preparada para una guerra de exterminio, que los alemanes pensaron que sería un paseo por el parque. Imagina la desesperación del mando alemán intentando explicar al Führer que su acero estaba siendo humillado por el acero ruso. La superioridad técnica rusa en el frío no era solo una ventaja, era una sentencia de muerte para miles de soldados de la infantería alemana. El soldado desconocido, allá en medio del hielo, miraba a su equipo de última generación y se daba cuenta de que era inútil contra la sencillez mortal del enemigo. El mito de la invencibilidad nazi estaba siendo destrozado por las orugas anchas de un tanque al que no le importaba el hielo, el lodo o el miedo. La realidad llamó a la puerta del ejército alemán de una forma brutal y gélida. Mientras los generales en Berlín aún soñaban con una victoria rápida y mostraban mapas coloridos en salas con calefacción, el aceite en los engranajes de los tanques Panzer simplemente se convirtió en piedra. No era solo una cuestión de valor o estrategia, era un fallo químico que nadie había previsto. Los alemanes llegaron a la inmensidad de las estepas rusas, llevando los mismos suministros que usaron en la campaña de Francia. Allí, bajo el sol de Europa occidental, todo funcionaba como un reloj, pero en Rusia la situación es mucho más complicada. A menos 45 grados, la ciencia alemana, que se enorgullecía de ser la mejor del mundo, fue humillada por la naturaleza y por la inteligencia práctica de los soviéticos. Lo que sucedió allí fue una verdadera pesadilla logística. El combustible alemán comenzó a comportarse de una manera extraña. El diésel, que debía alimentar los motores de los tanques, se volvía una especie de gelatina espesa e inútil. Los lubricantes, que debían asegurar que las piezas de metal se deslizaran entre sí, se transformaron en un pegamento poderoso. Imagina la escena. Un soldado intenta girar la torreta del tanque para apuntar al enemigo y la pieza simplemente no se mueve. Intenta apretar el gatillo de la ametralladora y el percutor está trabado, pegado por el aceite congelado. Era como si las máquinas estuvieran sufriendo una parálisis mortal. El soldado desconocido, allá en la punta de la línea, sentía cómo el desespero se apoderaba de él. Miraba su arma, su única protección, y se daba cuenta de que era solo un trozo de hierro inútil en medio de la nieve. Para intentar salvar lo que quedaba de la ofensiva, los alemanes empezaron a recurrir a medidas desesperadas. Era el caos total. Como los motores no arrancaban de ninguna manera, los soldados se veían obligados a encender hogueras enormes justo debajo de los tanques. Sí, lo has oído bien. Ponían fuego debajo de máquinas cargadas con toneladas de munición y litros de combustible altamente inflamable. Era una ruleta rusa diaria. Si el calor no era suficiente, el motor seguía muerto. Si el calor era demasiado, o una chispa saltaba al lugar equivocado, el tanque entero se convertía en una bola de fuego, matando a todos los que estaban cerca. Era el tipo de remiendo que demostraba el tamaño del agujero en el que se habían metido. El olor a diésel quemado mezclado con el olor a carne chamuscada y el frío cortante creaba un ambiente de puro terror. Mientras tanto, al otro lado de la línea, el escenario era completamente diferente y mucho más aterrador para los nazis. Georgy Zhukov, el mariscal que conocía cada palmo de aquella tierra, observaba la agonía de los invasores con una sonrisa amarga. Los soviéticos no solo estaban acostumbrados al frío, estaban preparados técnicamente para él. Las fábricas de tanques allá en los Urales, lejos del alcance de los bombarderos alemanes, estaban produciendo máquinas que parecían ignorar las leyes de la física. El tanque T-34,
Usaba mezclas especiales de aceites y combustibles adaptados para el Ártico. Mientras el aceite alemán se volvía piedra, el aceite soviético seguía fluido, permitiendo que los motores arrancaran al primer intento, incluso después de una noche entera bajo una nevada que rajaba el cráneo. La diferencia técnica era una bofetada en la cara del alto mando en Berlín. Franz Halder, el jefe del Estado Mayor, recibía informes que parecían de una película de terror. Leía sobre divisiones enteras de blindados que estaban paradas, no por minas o cañones, sino porque las piezas de metal se habían fundido por el hielo. Intentaba explicar al mando que la logística alemana había fallado miserablemente, pero la verdad era difícil de tragar. Habían subestimado la ingeniería rusa pensando que eran solo campesinos atrasados. Pero esos campesinos tenían química de vanguardia para el invierno, algo que Alemania, con toda su arrogancia tecnológica, simplemente ignoró. En la guarida del lobo, el ambiente era de funeral. Adolf Hitler, que siempre se vio como un genio militar infalible, comenzó a mostrar los primeros signos de un pavor profundo. Caminaba de un lado a otro, gritando a sus generales, exigiendo milagros que la ciencia no podía entregar. Cuando Heinz Guderian, el maestro de la guerra relámpago, enviaba mensajes diciendo que sus tropas estaban muriendo congeladas y que las máquinas se habían convertido en chatarra, Hitler se negaba a aceptarlo. Para él, admitir que el equipo soviético era superior era admitir que la ideología nazi de superioridad racial era una mentira descarada. Pero los números no mentían. El informe técnico que llegó a sus manos era claro. Los rusos habían ganado la batalla de los laboratorios incluso antes de que empezara la batalla de los campos de nieve. El contraste era humillante. El soldado alemán, mal abrigado y con el equipo trabado, veía al ejército de Georgy Zhukov avanzar con una eficiencia aterradora. Los tanques soviéticos tenían orugas anchas que no se hundían en el lodo ni resbalaban en el hielo como los Panzers. Era una visión de pesadilla. Monstruos de acero surgiendo de la niebla blanca, disparando cañones que funcionaban perfectamente, mientras los alemanes intentaban desesperadamente calentar sus motores con ramas y fuego. La confianza alemana, que había atropellado a toda Europa, estaba siendo enterrada bajo metros de nieve rusa. Este fallo en la química y en la logística no era solo un detalle técnico, era el principio del fin. Cada litro de aceite congelado era un clavo en el ataúd del Tercer Reich. Los soldados alemanes empezaron a notar que habían sido enviados a una trampa mortal por líderes a quienes no les importaba la realidad del terreno. La moral de las tropas se derrumbaba junto con la temperatura. El soldado desconocido ahora no temía solo al enemigo, temía a la propia máquina que debía protegerlo. El hierro estaba demasiado frío para sostenerlo, el combustible estaba demasiado espeso para arder y la esperanza era demasiado escasa para sostener cualquier avance. Heinz Guderian sentía en su piel el peso de este fracaso. Veía a sus hombres perdiendo dedos y pies por la gangrena causada por el frío, mientras intentaban reparar motores que nunca volverían a la vida. Sabía que, sin movilidad, los tanques eran solo blancos fijos para la artillería soviética. La superioridad técnica que la propaganda de Berlín tanto predicaba se había revelado como una ilusión peligrosa. El informe que aterrorizó a Hitler no hablaba solo de aceite y grasa. Hablaba de una derrota inevitable ante un enemigo que supo respetar y usar el invierno a su favor. La guerra relámpago había terminado y lo que quedaba era una lucha lenta y agonizante por la supervivencia en medio de la nada. Con cada día que pasaba, la situación se ponía más fea. Muchas personas aún creen en esa vieja historia de que los alemanes solo perdieron por culpa del frío, como si la nieve fuera una villana de película que apareció de la nada para salvar a los soviéticos. Pero la verdad que ese informe técnico ocultaba y que ponía a Hitler de los nervios era mucho más humillante para el alto mando nazi. No fue solo el clima lo que derrotó a la maquinaria de guerra alemana, fue la competencia técnica y la capacidad de adaptación del enemigo al que tanto despreciaron. El mito del general invierno fue una excusa perfecta para que generales como Franz Halder y Heinz Guderian ocultaran un hecho amargo.
fueron superados por la ingeniería y la estrategia rusa. Mientras los soldados alemanes intentaban encender hogueras bajo sus tanques para descongelar el aceite, corriendo el riesgo de explotar todo, los soviéticos operaban con una naturalidad aterradora. El informe detallaba cómo los tanques T-34 se deslizaban sobre la nieve profunda con sus orugas anchas, mientras los blindados alemanes, con sus ruedas estrechas y mecánica sensible, se quedaban atascados, convirtiéndose en blancos fáciles, como patos sentados en un lago congelado. Georgy Zhukov, el maestro de la logística y de la defensa de Moscú, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba solo esperando a que llegara el frío. Estaba preparando una trampa monumental, usando tropas que nacieron y crecieron en el hielo. Esas tropas siberianas que Zhukov trajo a la línea de frente eran la pesadilla de cualquier soldado del eje. Imagina al soldado desconocido alemán, temblando de frío en una trinchera poco profunda, apenas pudiendo sostener su fusil porque sus dedos se pegaban al metal congelado. De repente, de entre la niebla blanca, surgen hombres vestidos con gruesos abrigos de piel, botas de fieltro calientes y, lo más importante, armas que funcionaban. Las ametralladoras soviéticas tenían holguras mayores en sus piezas móviles, lo que permitía que dispararan incluso llenas de hielo y suciedad. En cambio, las armas alemanas, fabricadas con la precisión de un reloj suizo, se encasquillaban al primer signo de escarcha. Dentro de la guarida del lobo, el ambiente era de puro terror psicológico. Cuando Hitler leyó que los soviéticos tenían aceites lubricantes que no se convertían en grasa sólida a menos 40 grados, se dio cuenta de que su idea de superioridad racial y tecnológica era una ilusión peligrosa. El informe mostraba que los rusos habían pensado en todo, desde aditivos para el combustible hasta sistemas de calefacción simples y eficaces para los motores. Franz Halder anotaba en su diario, con una caligrafía cada vez más temblorosa, que la resistencia rusa no era solo fanatismo, era una maquinaria de guerra que estaba evolucionando más rápido que la de ellos. El choque de realidad fue brutal. Heinz Guderian, que siempre fue el maestro de la guerra rápida, la famosa Blitzkrieg, vio cómo sus tanques se detenían por culpa de filtros de aire obstruidos por cristales de hielo. Envió mensajes desesperados a Berlín pidiendo ropa de invierno, pero la respuesta que recibía era que la victoria estaba cerca y que debía seguir avanzando. Pero ¿cómo avanzar cuando el aceite de los cañones se vuelve piedra y los soldados están perdiendo los pies por la gangrena? Mientras tanto, al otro lado, Zhukov coordinaba ataques de artillería precisos, demostrando que la organización rusa era impecable bajo una presión extrema. La ciudad de Moscú, que parecía tan cerca que los oficiales alemanes decían poder ver las cúpulas del Kremlin con binoculares, se convirtió en un horizonte imposible de alcanzar. El contraataque de Zhukov, lanzado con tropas descansadas y equipadas para el infierno blanco, empujó a los alemanes de vuelta con una violencia que nunca habían experimentado. Allí, en las estepas rusas cubiertas de cadáveres congelados, el mundo se dio cuenta de que la Alemania nazi no era invencible. La tecnología rusa, a menudo ridiculizada como rústica y primitiva, demostró ser la única capaz de sobrevivir al fin del mundo. El legado de ese informe técnico es una lección de humildad que la historia le dio a la arrogancia militar. Hitler intentó ocultar estos hechos, tratando de culpar al destino o a la mala suerte, pero los números no mentían. La superioridad técnica de los soviéticos en el frío extremo cambió el curso de la humanidad. El sacrificio de millones de civiles y soldados que enfrentaron el hambre y el frío para mantener las fábricas de tanques funcionando en los Urales aseguró que la libertad tuviera una oportunidad contra la tiranía. Hoy, cuando miramos las ruinas de aquella época o visitamos los memoriales en Moscú y Berlín, recordamos que la guerra no se gana solo con discursos de odio o planes grandiosos en mapas de papel. Se decide en el suelo firme, en el aceite que no se congela y en la resiliencia de quien está dispuesto a soportar lo insoportable. La derrota alemana ante Moscú fue el principio del fin para el Tercer Reich, un recordatorio eterno de que subestimar al enemigo es el camino más rápido hacia la propia destrucción. La historia de este informe nos enseña que el valor humano, aliado a una preparación real,
es capaz de vencer incluso a la fuerza más sombría. Que nunca olvidemos el costo de esa victoria y que las lecciones de 1941 sirvan para que nunca más tengamos que ver al mundo sumergido en semejante oscuridad. La paz es frágil y la memoria es nuestra única defensa para que el pasado no se repita. Si has llegado hasta aquí y has sentido el peso de esta historia épica, no dejes que este conocimiento muera. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con quienes disfrutan de la historia de verdad y suscríbete al canal para no perderte las próximas inmersiones en los eventos que moldearon nuestro mundo. Tu participación es lo que mantiene a nuestra legión de historiadores viva y fuerte. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué otra batalla o misterio de la Segunda Guerra Mundial quieres que desvelemos por aquí? Deja tu comentario abajo y continuemos esta conversación. Hasta la próxima historia.